Hola, bienvenidos a Conciencia Familia. Hoy tenemos una invitada muy especial, se llama Violeta Cuesta. Ella es abogada, madre de cuatro y mujer de campo. Pero todo esto nos lo va a explicar poco a poco en esta entrevista que tenemos, que es muy especial porque hoy vamos a hablar de homeschool. Vamos a aprender, si están aquí y de pronto no conocen este término, y los que lo conozcan, pues también van a aprender muchas cosas porque ella es una experta en la legalidad en este campo. Entonces, bienvenida, Violeta. Bueno, gracias. Gracias, Mauricio. Bueno, Violeta, como les había comentado a todos los oyentes, pues el tema del homeschool, y pues quería que tú nos abrieras un poco. Bueno, para empezar, decir que Violeta es madre de cuatro y hace homeschool, ¿no? Por Sí, eso es claro. una experta para hablarnos de esto, ¿no? Y por eso también quería que nos explicaras un poco de qué se trata este término. Yo también te había dicho anteriormente que había escuchado homeschool y también unschool. Unschool, sí. Sí. Entonces, de pronto, pues que nos digas brevemente en qué consiste esta Bueno, forma. homeschool significa educar en casa, significa que los niños no van al colegio, ¿vale? Entonces, solamente significa eso. Cada familia lo hace como quiera, ¿vale? No implica una pedagogía determinada o una forma determinada de hacer las cosas. Homeschool es educar en casa, es escuela en casa, ¿vale? Entonces, en España básicamente es que no llevas a los niños al colegio, que es lo que todo el mundo hace. Y unschool sería un tipo de homeschooling en el que, a ver, el homeschool sería la escuela en casa, ¿vale? Ujú. Y el unschool sería como funcionar como si no existiesen las escuelas. Entonces, si homeschooling puedes hacer un poco pues tener un horario en el que haces o unas materias determinadas, unos objetivos determinados con los niños. Pues con unschooling no, unschooling es funcionar como si no existiese el colegio, entonces entender que los niños van a aprender, están todo el rato aprendiendo. Entonces, se puede confundir porque a veces parece que el unschooling es como, ole, unschooling, no hago Claro. nada, ¿no? Que los niños jueguen y aprenderán. Pero en realidad requiere muchísima presencia, muchísima conciencia de estar, pues eso, presente con los niños y ser capaz de detectar cuando tienen un interés y entonces pues apoyarles. Hay que estar siempre preparado para, pues eso, para acompañar un aprendizaje que surge y no vale eso de mamá, ¿qué es esto? Cállate. No, Claro. pues Es todo un reto, claro. es un Y, reto, claro, porque a ver, hay momentos en los que pero hay veces que dices, mira, déjame que. no, 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 Entonces, tranquila. bueno, Sí, que pues es complicado, claro. Que claro. estás, que, y, Entonces, unschooling en realidad requiere mucha presencia. Pero claro, ves como los niños pues es que están aprendiendo, es que no necesitan ir al colegio, no necesitan guía porque ellos son científicos y van descubriendo el mundo y aprendiendo de todo y sacan sus conclusiones lógicas. O sea, cuando les dejas es fascinante, ¿no? Entonces, eso es básicamente el el homeschooling. Entonces, homeschooling claro, de una se escuela. puede ser desde lo más reglado, ¿no? Pues le empezamos a las 9 y hasta las 2 estamos haciendo primero lengua, luego matemáticas, o sea, trasladar lo que sería el colegio a la ¿En la casa, casa? desde eso hasta unschooling, que Unschooling, claro. puede ser también, cada uno se despierta cuando quiere, cada uno come lo que quiere, ¿no? Es Sí, claro. totalmente Hay seguir como un los ritmos modelo de cada dentro uno. del mismo homeschool, ¿no? Como dos modelos Claro. diferentes. ¿Y por qué decidiste hacer homeschool? Pues es que en realidad ha sido una cosa bastante como de toda la vida para mí, en mi caso. Yo cuando tenía el sexto de primaria, con 11 años, me di cuenta que, o sea, me dije o me di cuenta de que todos los cursos hacíamos lo mismo. O sea, dábamos lo mismo en todos los cursos ampliado mínimamente. Y era una sensación de pérdida de tiempo y de que es que era lo mismo todos los años, ¿no? Y luego cuando
tenía 20 años o así, estaba fantaseando con la idea de irme a vivir en una ecoaldea, y en mi ecoaldea que ya estaba diseñándola, los niños no iban al colegio y aprendían desde dentro hacia afuera, ¿no? No tiene sentido que los niños estudien, para mí, no tiene sentido que los niños estudien la capital de un país que está pues al otro lado del charco y que no sepan el río que pasa por su pueblo. Entonces, empezar con temas de arte, de expresión corporal, de conocerte a ti mismo, ¿no? Y luego conocer de verdad bien las plantas de tu jardín, pero de verdad, y los animalitos que hay en tu jardín, y luego los de tu pueblo, y luego, ¿no? Como que el aprendizaje vaya desde dentro y desde lo más cercano de ti a lo más lejano, ¿no? Entonces esa fue como mi fantasía, sí, con, con 20 Pero años, tú ¿no? con 4 hijos has llevado muy bien esa fantasía a la realidad. Y Y claro, luego tenía hijos y estaba siempre con el tema, no me lo planteaba, ¿no? Lo de hacer educación en claro, casa. Para mí era, lo mm, normal es que los niños van al colegio. Pero era la cosa esa de que no estaba, de que tenía no. que ser diferente. Sí. Y Y ahora que lo has, o sea, que tú misma lo has probado, ¿qué ventajas y desventajas has visto en esta? pues, a ver, ventajas yo es que le veo muchas. De hecho, o sea, claro, yo luego tenía la idea de una escuela libre o no, una escuela Mm, alternativa, pero la realidad es que teniendo 4 hijos, para meterse en una escuela libre es poner sí, 2.000 euros al mes, y aquí, por lo menos donde yo vivo, el colegio es por la mañana, y entonces es como, pues, espérate, es que mmm, ¿para qué voy a hacer todo esto para ni siquiera poder trabajar? O sea, no puedo ni ganar ese dinero casi en ese tiempo que los niños van a estar fuera. Es como esa sensación de estar trabajando para trabajar, y empiezas mm, a plantearte la posibilidad de hacerlo yo, ¿no? También es verdad que yo en mi casa, mi padre sabía mucho de todo, ¿no? Entonces íbamos de viaje y mi padre era, a ver, ¿sabéis cómo calcular la velocidad a la que va este coche que nos adelanta? Y entonces, pues mira, porque no sé qué, cuentan los segundos, tal. Y así era todo el rato en mi casa. Entonces, y aprendí más en esos momentos de hablarlo en familia las cosas, que lo que me ha servido muchas cosas del colegio, ¿no? Que luego al final no te sirve para nada, que está muy bien, pero para el que les sirva, ¿no? Es como muchas claro. veces, Sí, es una o forma cuando te diferente. interese, pero Sí. nos meten cosas cuando no te interesan de una forma que no te interesa, de una forma enlatada para 20, 30, 100 niños, chavales, o todos los del país de esa edad, y a lo mejor a mí en ese momento no me interesa. Y sin embargo, cuando tú te respetas el ritmo del niño, pues igual ahora mis hijos están con los insectos y entonces podemos aprender de los insectos todo lo que veamos, ¿no? Todo. Y dentro de un mes estamos con las montañas y entonces podemos aprender de las montañas, de los volcanes y de la piedra, de las piedras ígneas, de las piedras metamórficas, o sea, es como todo, ¿no? De las montañas. ¿Qué pasa en el colegio? Que en el colegio en enero toca las montañas, te interese o no te interese. Y a lo mejor tú cuando estás encantado con los insectos te obligan a buscarte las montañas y es que no te interesa, es que tú quieres estar mirando insectos. Y dentro de 2 meses, que ya te empiezan a interesar las montañas, no es que ahora toca ver insectos, es que a mí no me interesan los insectos. Entonces, ¿qué pasa? Que por eso en el colegio hay que ver las cosas, hay que repetir las cosas, porque como a los niños no les interesa, no se da en el momento que a cada niño le interesa, porque es imposible, porque hay 20 niños y no se puede seguir el ritmo de 20 niños, pues pues al final para que los niños aprendan, hay que repetirlo en primero, en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto, en sexto, en Claro. primaria. Bueno, es maravilloso, son unas grandes ventajas las que nos estás contando, pero me imagino que también una de las desventajas es que tú tienes que asumir a esos 15 docentes que antes hacían las cosas para las diferentes edades de tus Claro, niños, pues tú, ¿no? Las asumes más tú. sí, es el tema de la responsabilidad, ¿no? Que todo lo que pase, para bien o para mal, es tu culpa. Si tus hijos, esto pasa también con la lactancia, ¿no? Todo el problema es de la lactancia, y esto con la educación en casa también, ¿no? Si tu hijo va al colegio y tiene problemas de sociabilización, no es la culpa del colegio. Si tu hijo no va al colegio y tiene problemas de socialización,
es culpa de hacer educación en casa. Cuando a lo mejor son el mismo niño, da igual donde le metas, que tiene problemas de socialización. Si tu hijo suspende todo y se droga en el parque con 15 años, pues no es tu culpa. Es la culpa del colegio, el sistema, los amigos. Pero si mi hijo, que educa en casa y que está conmigo y que es mi responsabilidad total, con 15 años, en vez de estar estudiando, está en el parque fumando porros, pues es totalmente culpa de la educación en casa, ¿no? Sí, claro, como que Para bien o siempre va a para, haber una excusa, sí. en realidad, para bien o para mal, siempre es culpa es siempre responsabilidad de los padres. Pero parece que el colegio, pues, no hay más remedio, es que tal, y no es tanto, yo, ¿qué voy a hacer, no? En realidad también es tu responsabilidad. Pero Pero te claro, en la cuento educación en que casa, también he tenido muchas veces muchas madres en las instituciones que culpan a la institución, porque si se sí, la pasa tanto tiempo en esta institución, algo mal no hemos prestado la atención suficiente, que es lo que te explicas, es cierto que no se puede cuando tienes una cantidad. Pero también es una cosa que me parece muy interesante es el tiempo, porque claro, antes de cierta forma, yo sé que los padres llevan a sus hijos a las extraescolares porque necesitan más tiempo. Esto sí es como un extra de tiempo para poder trabajar, para hacer o para lo que necesiten y luego ya asumir al niño en casa, ¿no? Bueno, a su hijo en casa. En tu caso, 100% estar en tu todo casa. el día, claro, Sí. todo el día, Y mi día esos con ellos. espacios que de pronto tú necesitas, porque todos lo necesitamos. Yo te digo que también al frente de una clase uno necesita espacios porque es mucho. Hay que estar tan atentos a ellos que es mucha la energía que Sí, necesitas, ¿no? claro, claro, una familia no es como una clase. O sea, yo, por ejemplo, mi hijo más pequeño tiene 1 año y mi hijo más mayor tiene 8. Entonces, cada niño es diferente, pero son hermanos, se ayudan entre ellos, igual están unos haciendo una actividad y otros están jugando con el otro, no es lo mismo, ¿vale? Y el caso es que cuando empiezas a educar en casa tienes que aprender a cambiar la forma de ver todo eso del tiempo y aprender a desconectar estando con los niños, ¿no? Entonces yo pues aprendo a desconectar sin los niños también. Yo personalmente, mis hijos se duermen pronto y duermen 11 horas y yo necesito dormir 6 horas al día. Entonces ahí tengo el rato de Me estar con mi compensa. pareja, que es muy importante, ¿vale? Porque Mm. eso en todas las familias, pero las familias que educan en casa puede ser más incluso, es como no te puedes olvidar de cuidar de tu pareja, de cuidaros el uno al otro y de cuidar no a tu pareja como persona, sino tu pareja como a la pareja, ¿no? A los padres. Ujú. Entonces tengo un rato de estar con el padre de mis hijos, ¿no? Con mi pareja y de estar solos como novios, que decimos. Y luego yo por la mañana me despierto pronto y puedo hacer cosas también, ¿no? Y tengo ahí un tiempo de silencio. O sea, más que estar solo es un tiempo de silencio y de no tener una parte de la cabeza probando cómo están todos. Porque Claro, eso vigilante. es lo que pasa, claro. Que hay una parte de mí que siempre está 1, 2, 3, Sí. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, controlando que están Sí. todos, ¿no? Eso sí te Sí. entiendo porque también con los niños pasa, que uno Sí. está muy pendientes de ese cuidado, ¿no? Esa protección. Porque al final es cierto que ellos, hay muchas actividades que las saben manejar mejor que a veces que los mismos adultos. Pero, y te iba a decir, creo que uno de los inconvenientes que tú también tratas mucho, bueno, que prácticamente es la base de tu proyecto, es la parte legal, ¿no? Que muchos padres, madres que de pronto estén oyéndonos y digan, oye, me interesa, me parece genial, pero y la parte Sí. legal y todo esto que El nos han tema dicho legal que es complicado, sí, porque en España la escolarización es obligatoria entre los 6 y los 16, o sea que la educación en casa no es legal. Eso es una cosa que hay que tener muy clara, porque hay gente que se cree que es legal, que hay libertad educativa y que tú puedes hacerlo de determinadas maneras. No, en realidad no. Se hace porque no hay nadie buscándonos, se hace, pero puedes tener problemas y tienes que estar preparado bueno, pues para asumir esos problemas o para... Pues hay gente que se muda del país, ¿no? Si empieza a tener problemas. Entonces hay que asumir eso porque no es legal educar en casa. Después de los 6 años. ¿Sí? En preescolar no es obligatoria en la escolarización, pero en primaria sí y en secundaria. claro, la básica. Y Sí, entonces para todo esto tenemos a Violeta
para que te asesore, ¿no? Porque me imagino que cada caso es importante verlo, Sí, tratarlo más a profundidad, ¿no? claro, es que, a ver, así sencillo digo, no es legal, vale, ya está. Claro, sí. Pero La es gente dirá, pero ¿cómo lo complicado. haces tú, no? Si no es legal, ¿no? Pero es complicado porque hay muchas normas que hay que entender, porque te puede pasar, hay que saber manejar esa situación, hay que saber cómo evitar esa situación, ¿no? Entonces, y sobre todo que no es fácil encontrar la información. Ahora mismo hay gente que está, o que estos últimos años ha tenido problemas porque después de o sea, educación en casa se lleva haciendo en España toda la vida. De hecho, es que la educación en casa De es, toda la vida. es de toda la vida, ¿no? El colegio es lo que es una invención relativamente nueva, ¿no? Pero todos los animales y los humanos hemos aprendido siempre con nuestros padres, ¿no? Con, entonces, estaba diciendo que... Que aunque sea legal, o sea, que aunque lo hagamos, Ah, hace poco han tenido inconvenientes, ¿no? no, claro, entonces en España lleva haciendo la gente educación en casa pues, mucho tiempo, ¿no? Pero en los últimos años con la pandemia hubo mucha gente o que después del confinamiento se dieron cuenta de lo a gusto que estaban en casa y quisieron no volver al colegio, o que no estaban de acuerdo con los protocolos COVID en los colegios y entonces querían sacar a los niños del colegio porque no querían que llevase Ujú. mascarilla, ¿no? Claro. Entonces empezaron a salir profesionales incluso de derecho que decían que se podía hacer educación en casa, que les avalaba tal norma y tal norma y tal cual. Pero no es así, porque no está nada clara la legislación en España, no hay nada que diga exactamente, no se menciona la educación en casa, ¿vale? Entonces es como que hay que tener en cuenta un montón de normas, sentencias, normas de aquí, normas de ahí, la norma de tu pueblo incluso, ¿no? Para saber qué puede pasar. Entonces ha habido gente que ha tenido problemas porque se ha enfrentado a estos problemas legales pues con la creencia de que sí que podían hacer educación en casa. Entonces, claro, no es lo mismo que que si viene aquí el de servicios sociales a decirte que haces, que no llevas a tu hijo al colegio, que le respondas con humildad y diciendo, bueno, ya sé que no se puede, pero yo estoy haciendo esto, a que respondas diciendo a mí déjame en paz, que yo hago lo que quiera con mis hijos, Mm. no te metas en mi vida. Y hay gente que le ha pasado eso y que ha tenido problemas, entonces, bueno, pues que es importante estar bien informado y saber afrontar esta situación, claro. Entonces, pues yo hago asesorías legales, ¿no? Para saber lo que tienes que hacer tú en tu caso, personales, porque además hay temas a veces como son delicados, pero también ahora estoy empezando, entonces tengo un curso que es tema de legalidad y de cómo afrontar esta situación. Sí, todos los enlaces los van a encontrar abajo en la cajita donde si necesitan, como ya lo explicó, esto no es un tema interesante, pero no es un tema que podamos abordar como para todos los niveles en un video ni en una entrevista, mucho Claro. menos. Pero que si quieren, si les interesa, si de pronto se lo están planteando o ya lo están realizando, pues que sepan que tienen una persona a quien puede consultarles y pueden como ir asesorándolas hacia este camino o al camino que ya hayan decidido tomar. Y frente a eso, como pasando por todo esto que nos estás diciendo, ese tema, pues que en los colegios se llama pedagogía, ¿no? Y que nos estabas explicando un poco tú sobre qué enseñas, cómo enseñas y sobre todo cómo está, bueno, yo le llamo logística, pero es como que sí que si hay, si tienes un espacio, si hay una organización de tiempo, si hay alguna forma que tú te hayas o lo hayas planteado o lo hayas mejorado, porque bueno, al final con tantos, yo creo que el primero te va Sí, enseñando de los otros. Y bueno, es interesante para que de pronto también vean eso, porque yo imagino que muchas madres dirán, bueno, me interesa la parte de la enseñanza, pero me da miedo por la parte del tiempo, logística, y no sé cómo hacerlo, ¿no? De cómo hacerlo en casa. claro, pues la realidad es que como que una vez que entras, tú entras, ¿no? Como decía, yo entré pues porque yo quería una educación diferente y no me podía plantear meter a mis hijos en un colegio privado, los cuatro, ¿no? Sabiendo que tengo cuatro. Entonces, bueno, pues por eso empecé a hacer educación en casa, pero luego empiezan a aparecer
beneficios que no eres capaz ni de imaginarte y un cambio de mentalidad absoluto. Entonces, claro, cuando no estás ahí, pues no, ¿y cómo te organizas? ¿Y cómo le enseñas al de 8 y al de 3 diferente? ¿Y cómo no? ¿Y dónde enseñas a tus hijos? Pero hay un proceso que se tiene que hacer, que es un poco de desescolarizar la mente, ¿no? Y empezar a funcionar un poco, a ver, a lo mejor no tanto como lo que sea unschooling total, ¿no? Pero dejar de funcionar como si estuviésemos en el colegio. Es que tenemos la cabeza, todas las personas, muy escolarizada, hay que separar materias, se empieza por la mañana, hay que estar sentado escribiendo, ¿no? Entonces, cuando empiezas este proceso, es como el aprendizaje está en todas partes. Entonces, yo ahora mismo, que mis hijos son pequeños, no hacemos unschooling, pero la mayoría del tiempo están jugando fuera o dentro, pero están jugando los 4, ¿no? Yo ahora mismo el espacio en el que aprendemos es toda la casa, en la cocina, en el comedor, en el jardín, en la mesa de la terraza, ¿no? Pero sí que es verdad que este año, en unos meses, pretendo como ponerme un espacio, ¿no? Un espacio un poco más limitado, ¿no? Para eso, porque claro, también un tema importante y es que una familia no es una clase, una familia va cambiando y el tema de adaptarte a tus hijos es adaptarte a tus hijos y tus hijos a tu familia y todo. Entonces, a lo mejor lo que te vale este año no te vale el año que viene. O lo que te valió con el primero no te vale con el tercero, porque son personas diferentes. Entonces, hay que tener ahí mucha flexibilidad e ir haciendo las cosas pues para el bien de la familia entera, ¿no? Ni te puedes, o sea, pues yo por ejemplo, que tengo 4 hijos, ni te puedes adaptar a hacerlo todo súper personalizado porque no es posible, ¿no? Es como hacer cosas que son para todos, hay actividades que hacemos todos juntos, hay aprendizajes que son todos juntos, porque otra vez el tema de la mente escolarizada, ¿no? Yo si estoy con mis hijos, pues mis hijos a lo mejor en el año 2025 nos vamos a aprender los reyes de España, porque vamos a viajar por España, por toda España, y nos vamos a aprender los ríos, y se lo va a aprender el que tenga 10 y el que tenga 5. Bueno, No se lo va a aprender el que tenga 10 y el más pequeño cuando tenga 10 se va a aprender los ríos, sino que en el año 2025 todos nos vamos a aprender los ríos, todos vamos a visitar el volcán, ¿no? El volcán que había en La Palma ahora. Todos visitamos el volcán y estudiamos el volcán y nos aprendemos todo del volcán en el año 2022, no en el año que cumples los 9 años. claro. Entonces, hay muchos aprendizajes. Es verdad que el tema de la lectoescritura y las matemáticas sí que es más progresivo por edad, ¿no? Porque es como, pero el No resto lo de sabía. materias son muchas materias y tú las aprendes en un momento determinado. Y como decía antes, si sigues el interés del niño, lo aprendes cuando el niño tiene interés. Entonces, con aprenderlo una vez vale. Si el niño tiene interés en aprenderse las montañas, tú una vez le cuentas las montañas y no hace falta repetírselo todos los años, ¿no? Porque lo ha Y, aprendido cuando él ha querido, el tiempo que ha querido, con la intensidad que él ha querido, que si no ha dormido por la noche pensando en las montañas, ¿sabes? O ha dibujado montañas durante 6 meses, ¿no? Montañas o insectos o lo que sea. claro, todo cambia porque cambia el sistema de que ya no hay una calificación, no hay un Claro. examen. O sea, Entonces, yo creo que cambia el para qué educamos, ¿no? cambia todo, Aquí entra, va ¿no? cambiando cositas poquito a poco. Entonces, el tema de la logística, te puedo decir cómo me organizo yo, pero creo que no vas a sentir que te respondo a tu pregunta, porque tu No, pregunta no, es, al o final, la pregunta de la gente que no educa en claro, casa, ¿no? Porque es como, sí. pero ¿cómo te organizas para enseñarle al de 8 lo de 8 y al de 6 lo de 6? No, no, eso. Sí, yo creo que es como en general, me imagino que obviamente cuando hay niños en casa, todo parece como muy caótico, ¿no? Y entonces decir, enseñar en casa es como el doble de caótico, pero lo que tú dices, yo creo que lo interesante es que cuando educas en casa, tienes la oportunidad de ver cómo aprenden tus hijos. Ya no es, los llevo a un lugar y vuelven, y esto pasa, por ejemplo, mucho que hay niños que tienen problemas en casa, por ejemplo, con la alimentación, porque algo ven en casa, ¿no? Y no comen, hacen pataletas,
Bueno, al final esta es el síndrome de la atención que le piden a los padres porque finalmente de pronto están trabajando o alguna cosa. Pero tú los llevas al cole y comen cualquier, o sea, no tienen Sí, problemas de comer. Entonces, es muy interesante cuando te pasa a ti en casa porque te das cuenta que a veces no es una cuestión a veces de atención, ¿no? No es que no le guste esto, sino que me está llamando la atención a mí sí, porque quiere que, o sea, claro, este espacio que también es, pues, te lo voy a preguntar, que es este espacio de preparación emocional y mental, porque yo creo que es muy interesante que los padres también entiendan que no es solamente llenarles la cabeza de información, que esto era antes, que esta era una metodología educativa que existía antes, pero que cada vez es más necesario tener como otras habilidades, pero ya no solamente para ellos, sino para ti. Sí, es sí, como que sí, tú lo pasas a ellos y ellos te lo realimentan. Esto, lo que tú decías, no es una cosa que se estanque, es cíclica, ¿no? Y yo entiendo que muchas más veces que no lo puedo tener en casa, es que, mm, o sea, me desborda, porque, claro, posiblemente estemos mal, ¿no? O sea, como claro, madre estoy mal, yo con el niño, claro, me desbordo el doble. Y en tu caso, iba a decirte lo mismo, o sea, sé que entiendo que la logística me lo vas a explicar, pero también creo que es esa preparación emocional y mental, ¿no? Que a veces nos claro, decimos, tenemos que dividir todo para que nuestra mente esté tranquila, ¿no? sí. A ver, claro, no es lo mismo cuando tú has hecho educación en casa desde siempre. Yo, mi primer hijo sí que fue al colegio y, bueno, los 2 primeros fueron al colegio, un poco una escuela activa y tal. Los 2 pequeños no han ido y no van a ir ya, ¿no? Pero no es lo mismo cuando tú has tenido a tus hijos en el colegio y han vuelto por la tarde y ahora de repente te tienes que organizar y además los niños están acostumbrados a una profesora y están acostumbrados a que mamá es mamá y la profesora es la profesora, a que tus hijos nunca hayan ido al colegio, entonces de forma muy natural se da esa, ¿no? No hay que hacer tanta mentalidad porque tú nunca te has despegado de tus hijos siguen Ujú, contigo y ya está, y es como muy más ujú. suave. Pero es verdad que cuando los niños han estado en el colegio y vienen a casa, claro, yo he tenido las dos experiencias, ¿no? Claro. Hay momentos en los que dices, es que con otra persona hace esto y conmigo no lo quiere hacer. Yo Ujú, con el mayor que fue tuvo una mala experiencia en un colegio público y es como durante mucho tiempo, incluso ahora, tenía muchísima resistencia al aprendizaje. Entonces, si yo me sentaba, algo que aunque sea tangencialmente, parecía, te voy a enseñar, desaparecía. Es que no le veía. Y claro, siendo la madre, es más difícil ujú. mantener esa. Entonces, incluso también cuando los niños van a salir del colegio, se recomienda un periodo bastante largo de desescolarización, de que los niños hagan lo que quieran, sin límites, durante meses o si ya son mayores, incluso años. A lo mejor no años, pero meses, ¿no? O un año de que el niño haga lo que quiera, que ni le propongas leerse un libro, porque hay que totalmente desconectar ese funcionamiento porque cuando educamos en casa lo que queremos es o sea, bueno, a no ser que hagas como una cosa muy, muy, muy de trasladar el colegio a casa, es que el aprendizaje surja de otra manera, ¿no? Que el niño tenga un interés y lo investigue ¿no? Y lo busque y Interiorices, busque la ¿no? Al final. información y todo, Mm, ¿no? En profundidad. Entonces, cuando los niños están en el colegio, están muy acostumbrados a que les digan lo que tienen que hacer en cada momento. ujú. Es un niño que lleva mucho tiempo en un colegio más tradicional y tal, viene a casa y de repente no sabe qué hacer. O todo lo que tú le propongas va a tener mucho rechazo, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que verlo, ¿no? Hay que manejarlo porque puede no ser sencillo en ese sentido. Y me Hay que imagino que tener. hay otra cosa que pasa, y esto pasa dentro, fuera del colegio, que siempre los demás opinan, ¿no? Que la opinión de los demás siempre a veces parece más fuerte que la que tú misma tienes, pero nunca te ha surgido ese miedo, el oído cuando, digamos que tú quieres cambiar alguna forma de educar o alguna forma de entender por qué se educa, ¿no? Y para qué. El miedo de no aprender, ¿no? Yo creo que en este momento estamos en un momento donde si antes había este mix de el niño va a la escuela, pero viene y está en casa, ahora tenemos como una sobreexplotación de educación que yo llamo, ¿no? Que el niño
puede tener 3 años y entonces queremos que aprenda chino, inglés y una cantidad de cosas porque es que son los primeros años. O sea, ya tenemos una información, a veces como digo yo, inadecuada, de que el cerebro del pequeño absorbe mucho. Entonces, malinterpretamos eso y queremos meterle toda la información. Y yo entiendo que es como ve el padre la vida, ¿no? Porque dice, si no aprende, no va a conseguir trabajo. Y yo creo que ahí te pregunto a ti, ¿qué sensación tiene este cambio de paradigma? Claro, Ese futuro de los niños, porque casi siempre los padres van a ese futuro. Si consigue trabajo, si tiene una buena A, B, C, D. pero claro, luego en realidad eso son como cosas muy mentales y claro, hay que trabajárselas así. Leer mucho y ver a gente, ver niños que ya son adultos y que han sido educados en casa y su experiencia, ¿no? Un poco cuando entras aquí te vas informando de todo eso. Porque claro, no es así. O sea, luego yo estudié Derecho y ahora estoy otra vez dedicándome al Derecho, pero durante muchos años he dicho, yo no sé para qué estudié Derecho y para qué trabajo de abogada, porque es que en realidad yo quería hacer otra cosa, ¿no? Y entonces a veces los niños, claro, esta idea de los padres de no quiero que mi hijo salga en la vida, también está la cosa de que los trabajos del futuro no, o sea, los colegios de hoy no preparan para los trabajos del futuro. Se prepararán los adultos del futuro, se prepararán por su cuenta para los trabajos del futuro, porque no van a ser los trabajos para, o sea, igual que hoy en día, es que tampoco son los trabajos para los que me prepararon en el colegio, ¿no? Y a saber cómo es cuando mis hijos sean mayores, cuando te paras así, dices, bueno, pues cuando ya llegue a ese momento ya verás qué pasa. También el tema de la motivación. Cuando un niño o un adulto está motivado para hacer algo, lo hace. Entonces, cuando un chaval no ha hecho nunca un examen, pero quiere ser médico, pues se saca la ESO y se estudia todo el temario para examinarse de la ESO, que ha estado aprendiendo cosas, pero no el temario concreto, ¿no? Se prepara para el examen de sacarse la ESO en 2 meses, porque tiene la motivación. Pero un niño que está en el colegio y que ha perdido la motivación porque siempre le dicen lo que tiene que hacer todos los días y cuando tiene que levantarse a hacer pis y cuando tiene que ir a beber agua, pues llega el momento de tener la ESO y no sabe ni para qué quiero yo la ESO si yo me da lo mismo, no tiene Claro. la motivación. Y yo incluso muchísima gente que estudió la carrera, o sea, entró en la carrera porque había que estudiar algo y me estudió en una carrera, pero toda la vida diciendo lo que tenemos que hacer y empecé con 18 años, ¡hala! ¿Qué quieres hacer para el resto de tu vida? ¿Cómo? Ahora me preguntas qué me Claro. gusta, estoy totalmente desconectada de lo que me gusta, estoy totalmente desconectada de mis habilidades naturales, estoy totalmente desconectada de mis sensaciones fisiológicas, ¿no? Pues eso, de levantarte a hacer pis cuando tienes ganas de hacer pis. Y ahora me preguntas que qué quiero hacer para el resto de mi vida, ¿no? Entonces, a lo mejor los niños que están educados en casa tienen muchísimo más claro lo que quieren hacer y lo hacen bien, lo hacen antes y lo hacen mejor que un niño medio de que ha estado escolarizado y que ha perdido la motivación. Hay niños que en el colegio no pierden la motivación, pero hay muchos niños y adultos que han perdido la motivación en el colegio, eso es innegable, ¿no? Sí, además que hay muchas formas, lo que tú decías. No es lo mismo cuando hay recursos dentro de una misma familia y puede pagar esos colegios que la atención es más personalizada que otros que Claro. pues, lamentablemente no se tiene esas ventajas, ¿no? Ni de una Claro, parte ni ni de de la otra. espacio, ni de Sí, tiempo, exacto. ni de cuidado de los profesores, ni de nada, porque es que también es eso, ¿no? No, no Una hay. persona con 30 chavales, ¿cómo va Claro. a tener las necesidades de esos 30 chavales? Que no es posible. Y frente a todo esto, que también son unas cosas que a veces preguntan de si de pronto el niño decide, que ya me estabas explicando un poco, que si el niño decide ir a la escuela, eh, pues será libre de ir o sea, Claro. que lo que yo te entiendo es que es como su motivación, si él lo decide, bien. Claro, a ver, aquí hay que tener claro una cosa y es que hay veces que los niños tienen una idea equivocada de lo que es el colegio, ¿no? A lo mejor conocen a los niños del parque y le dicen que en el Exacto. colegio juegan al fútbol y que en el colegio, no sé,
tienen muchos amigos del colegio y ven que son todos amigos y tal, y entonces mi hijo, ¿no? Que pues nos hace una idea de las horas que están sentados en el colegio, entonces a lo mejor dice que quiere ir al colegio, va al colegio y a la semana dice, por favor, esto yo no es lo que yo Esto quería, no ¿no? sé lo que... Pero esa Entonces, parte que sí que te pide, me imagino que es una parte para mí también muy importante, que es la relación con sus otros. Y de cierta forma, yo lo percibo así, aunque tú me lo estás explicando muy bien, que yo creo que aquí depende siempre del padre y la madre, o sea, de la primera constitución que educa, es que sí que vean muchas cosas, ¿no? O sea, que no se limiten a, porque a veces pasa que cuando se encierran tanto, pues claro, el mundo es complejo, el mundo es caótico. Y de cierta forma a veces el cole te abre a ese mundo caótico, a esa frustración que hay de un mundo real, en donde no todos tienen las mismas ventajas, desventajas, bueno, una serie de cosas, ¿no? Y sobre todo por la relación, ¿no? Que puede existir entre estos compañeros, amigos, bueno, diferentes situaciones que se pueden dar ahí. claro, a ver, los niños que educan en casa también tienen amigos, ¿eh? Pues, no sé, mis hijos tienen una vida social agitadísima. Tenemos cumpleaños semana sí, semana no, ¿sabes? Que hay otras maneras de hacer amigos. Mis hijos también, por ejemplo, van a actividades extraescolares, entonces pues conocen a niños y tenemos amigos de antes y amigos de ahora, de distintas edades y también, ¿no? El tema también es que está esta idea de que el colegio es como, claro, los niños que se pasan 8 horas en el colegio, pues sus amigos son los niños del colegio, Claro. porque es donde están todo el día, Mm. ¿no? Pero un niño que en vez de estar en el colegio está pues, con sus amigos homeschoolers, pues Claro. su socialización está ahí. O si también está el tema de que la socialización del colegio no es, en realidad, no es muy real, porque es 20 niños de la misma edad, que eso no es la realidad que te encuentras en la calle, la que sean unos mecanismos de poder que también son mentira, ¿no? O sea, la típica historia del chulito del colegio, luego se pringado a Ujú. los 30 años. O sea, esto de libro, ¿no? Entonces no es real tampoco la socialización que sea en el colegio. Al final, el que parece que en el colegio, pues eso, es el que controla todo el cotarro, luego resulta que cuando es adulto no sabe Sí. no sabe relacionarse y lo hace y tiene mucho más éxito el que parecía como un pringao en el colegio, ¿no? Entonces también el tema de que los niños que se educan en casa tienen una socialización en realidad, como lo vemos nosotros, más real, porque se socializan con todo el mundo. Hablan más con niños y con adultos y con Ujú. niños de otras edades, más pequeños, más mayores, ¿no? Que en el colegio final están solamente con los niños de su edad, bueno, y más ahora, que tienen grupos burbuja y ni siquiera en el recreo Claro. se cruzan. Entonces están con unos niños de exactamente su año de nacimiento y eso no es el mundo real. De eso en el mundo real, luego tú eres adulto y tú decides con quién estás y con quién no estás. No te Mm. obligan a estar. Tú puedes trabajar, pero igualmente en el trabajo a ti no te obligan a jugar con tu amigo, con el compañero de trabajo al que no te cae mal. O sea, y en el colegio sí. Y eso no es la realidad de la vida, ¿no? Eso no es una socialización real. En la realidad, tú cuando eres adulto decides con quién estás y con quién no estás. Y no te obligan a estar con 20 personas random, ¿no? En una habitación, encerrados, bueno, no me encerrados, ¿no? En una habitación 8 horas al día. Claro. No, aunque no Y que es creas, la los única... trabajos son así. Muchos trabajos son, estás con Sí, una persona que pero no quieres, igual, con un jefe que no quieres, 8 a 9 horas al día. Pero sí que te entiendo, porque al final yo creo que, bueno, yo estoy en la línea de las dos, ¿no? De la educación formal, porque finalmente claro, es a los lugares a los que muchas veces voy, pero también, por lo menos en conciencia en familia, que tiene estas dos palabras, que es conciencia y la ciencia que tú decías, que me parece muy importante, primero tener conciencia desde casa, porque para mí, sinceramente, la primera educación es en casa. claro. Y es en casa la raíz de esa educación, porque puede pasar cosas en el cole, tú puedes cambiar de cole, pero siempre vas a tener tu primera referencia es casa. Lo que suceda en casa es una primera referencia muy importante y sobre todo en la parte
emocional y mental para mí, ¿no? Porque la otra es lo que tú dices, la otra puede llegar a darse. Oye, yo no soy rápida ni tengo las mismas habilidades que mi compañero en el cole, pero más adelante yo puedo llegar a otros niveles, aunque en el cole no me haya ido bien en matemáticas, en esto, en lo otro, pero una serie de conceptos que tú decías, bueno, en ese momento decía que eran no buena, pero luego eso, si me interesaba, pues yo potencié fuera esas habilidades. Pero sí que es cierto lo que tú dices, que yo siempre digo, la educación que tú decidas, siempre creo, por eso me gustó tanto, por eso quería también invitarte, porque yo creo que siempre hay que hacer homeschool. Claro, y Es que, además lo que sea, pero en casa claro, siempre hay que estar con esa sí, mirada de aprendizaje y de acompañar a los niños, no. y tu mente, o sea, lo que tú dices, o Y sea, si mi niño de pronto está en el cole, pero nosotros nos vamos de vacaciones, ¿por qué no podemos aprender en las vacaciones, no? Porque yo como madre o yo como padre tengo interés, pero si yo no lo tengo, el niño tampoco lo va a ver, ¿no? sí, Porque a veces creo que la idea es, bueno, no sé si es lo que tú dices, como, para mí es como lo inconexo que puede llegar a ser a veces la educación, ¿no? Y que, pues claro, cuando tú eres pequeño dices, ¿para qué, no? O sea, no entiendo, claro. lo tengo que hacer y ya está. Pero conectarlo en la forma en que se desea hacer siempre es importante y lógicamente siempre va a estar allí en donde es nuestro primer nido, que es casa, ¿no? Si yo Sí, veo curiosidad, yo siempre les digo, a muchos padres, cuando me llegan con problemas como es que no, el niño no me hace esto, no lee, no, yo siempre digo, ¿tú lees? O sea, ¿él ha visto que lees? O intenta, yo le digo, mira lo que va a cambiar si tú comes de cierta forma y él lo ve, sin decirle nada. Si tú haces ejercicio y él lo ve. Si tú hablas de una forma y él lo ve. Y entonces por eso para mí es tan importante lo que tú dices, o sea, educar en casa te abre una posibilidad y te quita otras de decir, no, es que es lo que yo crea, porque tú lo explicaste muy bien, cada niño es un mundo y sobre todo siempre habrá cambios en ti como madre y habrá cambios en ellos, o sea, este año está de una habilidad con las matemáticas y al otro año no quiere ver un número claro. de su vida. Entonces, a veces, de hecho, se da eso en niños que se educan en casa, que se pasan 2 meses matemática, o sea, con toda la ciencia ahí, ¡ah! En locura, y luego pasan 2 meses y están ahí leyendo 10 horas al día. Es como en cada momento hacen con mucha intensidad lo que quieren y lo masterizan, ¿no? Lo dominan en poco tiempo porque tienen la posibilidad de dedicarle todo el tiempo que quieran. O Mm, sea, mm. pueden dedicarle 10 horas al día a leer, si es lo que quieren, o pueden pasarse 2 horas mirando a un insecto en el suelo, si se lo encuentran, ¿no? Y si es lo que quieren. Que a lo mejor un niño que va al colegio no tiene esa disponibilidad de tiempo, ¿no? De pasar esas horas leyendo o esas Claro. horas mirando un insecto, que a lo mejor para ti como madre dices, chiquillo, estás ahí mirando a la hormiga, pero luego te das cuenta de que él te explica cuántas patas tiene, que hace así, que se mueve así, se ha atacado a otra, que se ha comido una planta y de repente te ha estado aprendiendo las 2 horas, Mm, pero él a su ritmo, con una cosa que le ha llamado la atención y porque ha tenido el tiempo suficiente para profundizar lo que era necesitado. No ese picoteo, que además hoy en día es, ¿no? El picoteo, la cosa del Instagram y de todo. Ese picoteo de un poquito de esto, un poquito de esto, un poquito de esto, un poquito de esto. Y mañana un poquito de esto, un poquito de esto, un poquito de esto, un poquito de esto. No, es que tú puedes pasarte 3 días leyendo sin parar y luego puedes pasarte 3 días haciendo ecuaciones sin parar, ¿no? claro. Entonces, como cuando empiezas a... No, y es importante porque ahorita yo creo que muchas de las cosas que pasan, que siempre te dicen, "Bueno, los niños ya lo cogen, yo creo que porque los adultos lo dicen, es, estoy aburrido. Los niños siempre lo dicen, pero claro, como tú siempre quieres es que toma el móvil, toma, o sea, siempre le das algo al niño, ¿no? Cuando te dice estoy aburrido es como, toma, toma, mira este video, mira esto, y entonces siempre les digo, bueno, el niño dice estoy aburrido porque es la única palabra que tal vez él entiende y describe bajo ese concepto, pero estoy aburrido no quiere decir
que tengas que ponerle algo, sino estoy observando, estoy aquí viendo qué hace un insecto y todavía no te puedo explicar qué es contemplación, qué es observación, qué es, si no te digo, me aburro o estoy sentado porque estoy pensando en cosas, o sea, que a veces es cierto que eso, que la educación está con el ritmo de haz algo, porque el sentarte a observar, por ejemplo, es no hacer nada. O si Claro. necesitas como un estímulo, y si es una Sí, tablet, pues mejor, y pero es muy interesante lo que dices, porque también te iba a preguntar, que creo que alguna vez me lo comentaste, es ¿qué pasa cuando tu hijo tiene como unas ganas de aprender algo y tú no tienes como bueno, el tiempo o algo así? hoy en día hay muchísimos recursos. Puedes contratar un profesor online o buscar un profesor cerca de tu barrio, lo que sea. Hay vídeos de YouTube para aprender lo que quieras, ¿no? Sí, De lo que sí. sea. Y siempre hay, también hay escuelas online que te dan un poquito, una estructura un poco si lo necesitas. Veamos que es que los recursos son infinitos. Y también la cosa que te quería comentar del tema de la mente escolarizada, ¿no? Es que has dicho, no, pero luego vas a trabajar y también estas 9 horas con un jefe que te cae mal y unos compañeros. Y es que el colegio te prepara Para para que eso. aguantes eso, que es inaguantable. Entonces, yo no quiero que mis hijos trabajen en una oficina 9 horas con un jefe a que detestan y les desprecia y unos compañeros que no sé qué. Mm, ¿Sabes? Yo no quiero que mis hijos acepten eso. Entonces, yo no quiero que mis hijos aprendan claro. a aguantar eso. Yo quiero que mis hijos aprendan a tener una creatividad, a seguir sus intereses y a crear lo que tienen que aportar al mundo para hacer el mundo un mundo mejor. No que aguanten en una, en una Oficina. oficina con un Mm, trabajo que no quieren, un jefe que les desprecia, ¿no? También el tema de que el origen de la escuela, como está ahora configurada, es del trabajo. de la revolución industrial, Del para que trabajo, las sí. madres pudiesen trabajar y a los Ujú. niños se les metía en una escuela que les preparaba para ser Para trabajar en esos operarios de la oficios. Sí, fábrica. sí, sí, sí. Aprende a estar sentado 8 horas, aprende a ir a hacer pis cuando yo te digo y aprende a aguantar a la gente que tienes alrededor aunque no te caigan bien. Pero eso es de la revolución industrial. Mis hijos yo no, o sea, si puedo evitarlo, evitaré que trabajen, pues eso, en una oficina de un trabajo que no quieren, haciendo algo que no les interesa, con un jefe que les desprecia y unos compañeros a los que detesta. Pues, Sí, sí. pues por favor, que no quiero No, prepararles no, para no, eso. y está bien porque lo que dice, no sabemos cuál es el futuro del trabajo. Ahorita hay youtubers, hay influencers, hay una cantidad de Sí, profesiones que sí. se están ganando el dinero y que nunca nos imaginamos que iban a hacer. Pero sí que siempre he creído que lo fundamental y también quería esto como para dar el cierre, que es muy interesante esta entrevista, pero es para ir dándole forma de decir que es cierto que finalmente la educación también es una parte social, ¿no? Es una parte de cómo construimos la sociedad y lo que tú acabas de decir es muy importante, ya no construimos una sociedad porque hemos cambiado, o sea, los padres y las madres también ya vienen de otra generación, de más oportunidades, de más pensamiento crítico y libre. Poco a poco se va llegando a eso, ¿no? A lo que tuvieron o tú o los padres de tus padres, ¿no? Como que va evolucionando. Y creo que si tú pensaras en esa construcción que tú estás como dejando legado, digamos así, a tus hijos para construir esa sociedad, ¿cómo la resumirías con este homeschool? ¿Cómo llevarías esta parte de crear esa sociedad, que ellos van a hacer esa sociedad, a lo que estás haciendo en casa con ellos? Pues, uy, complicado. Pues, pues una sociedad en la que cada uno aporte lo mejor de sí mismo para ayudar a los demás con creatividad y con conexión con los demás, ¿no? Entonces, para eso hay que saber qué es lo que se te da bien, ¿no? Y potenciar lo que se te da bien. A lo mejor hay una persona que no tiene por qué saber hacer ecuaciones porque va a ser el mejor carpintero de la ciudad, ¿no? Entonces, una sociedad en la que cada uno aporte lo mejor de sí mismo y no y que para eso tiene que estar conectado con sus talentos innatos,
¿no? Para eso quiero que, o sea, yo no quiero que mis hijos estén conectados con eso, porque yo sí que he sentido esa, cuando, ¿no? Ahora me dicen, ¿a ti qué te gusta hacer? Y yo, o sea, me cortocircuito. O sea, no, ahora ya me lo he currado un poco, ¿no? Mm, Pero es que hace unos años me dijeron, ¿tú con qué disfrutas haciendo? Y yo me quedé así mm, procesando. O sea, era como si fuese la primera vez que me decían, que me preguntaban eso con 27 años. Y entonces es como, es que cuando yo en mi caso, y que yo estuve bien, ¿eh? Yo no tuve, o sea, hice bien pasé bien mis tiempos en la escuela y en el instituto y no tuve problemas, aprendí bien y no tuve, ¿sabes? Fue bien. Pero incluso el que va bien, mi sensación es que te desconectas totalmente de tus, pues eso, de tus deseos, ¿no? Empieza con 3 años diciéndote cuándo puedes ir a hacer pis. claro. Que es como una cosa muy, no, o sea, muy básica, ¿no? Claro, que no, claro, ¿cómo no? Que no se puede estar los niños todo el rato levantando. Claro, pero es que es la primera cosa con la que le estás diciendo a la gente, no, lo que tú sientes no vale. Mm, Siéntelo dentro de media hora. Ahora no puede ser. claro, Aguántate. Y sí. entonces, claro, luego con 15 años quiere estar leyendo un libro toda la noche. No, no. Ahora te vas a dormir porque tú a las 8 de la mañana te tienes que levantar para ir al instituto. No te puedes quedar leyendo. Y luego con 18 años, ¿qué quieres hacer por el resto de tu vida? ¿No? Sí, Y entonces, cierto. claro, a mí me preguntaron eso con 20 y pico años. Con 20 y pico años ya, madre. ¿Y tú qué disfrutas haciendo? Y yo Mm, no sabía responder. No lo sabía. Entonces, yo lo que quiero es que mis hijos sepan qué es lo que les gusta hacer y con qué disfrutan y qué se les da bien. A mí se me da bien esto, esto y esto. Y esto no me interesa. claro. Y a mí me gusta a rabiar hacer volteretas en el árbol, ¿no? Y Sí. que sigan conectados con eso, para que sea donde les lleve, será un buen sitio. Si siguen Ujú. conectados con lo que les interesa ahora estas volteretas, entonces yo quiero que aprendan a leer, pero tengo que respetar su tiempo de mirar insectos todo el tiempo que ellos quieran, aunque no vayan a ser entomólogos, ¿no? Pero, mm, pero para que ellos sigan conectados y en un momento determinado puedan aportar lo mejor de sí mismos. Pues genial, Violeta. Yo creo que esta es la conclusión. También invitarlos a Conciencia en Familia. Nosotros trabajamos muy, no voy a decir alineados con el homeschool, porque es cierto que es toda una nueva experiencia, pero bueno, quería invitarte porque creo que la raíz está ahí, ¿no? Yo también creo que educar tiene que ser más allá de simplemente un conocimiento. Claro, Ese ya lo hemos pasado. Como tú decías, en otra época, posiblemente en la historia era necesario eso, pero ya lo hemos pasado. sí, Y creo que ahora es el momento de construir esos adultos sanos, sanos emocional y mentalmente, y claro, que esa es la verdadera base de una sociedad fuerte, claro. una sociedad que disfruta también, ¿no? De Sí. todo, Entonces, claro, justa, ahora respetuosa, sí, todo, o sea, se construye creo que desde ahí y bueno, yo también he puesto ese granito de arena con mi proyecto, el de claro, Violeta también es el granito de arena y pues yo estoy súper contenta de ir conociendo poco a poco más granitos porque entonces esto se va a claro. ver un Es que es eso. desierto lleno. Hoy en día tenemos acceso a un montón a proyectos, Mm, ¿no? Que cada uno, pues es un proyecto como el tuyo, que es eso, ¿no? Que tenemos acceso a aprender la ciencia o lo que sea de una manera que cada uno le conecte, ¿no? En vez sí. de. Entonces, estamos en un mundo maravilloso. Sí, sí, genial. Muchas gracias, Violeta. Y ya Gracias a saben, ti. los de Conciencia Familia, nos vemos en otra entrevista. Espero que les haya gustado y ya saben, toda la información la van a encontrar abajo en la cajita. Muy bien, muchas gracias. Gracias.